Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en otra de nuestras pláticas que estamos realizando por el motivo de nuestro 60 aniversario. Esta es la segunda plática que tenemos y en esta parte, bueno, nuestra plática es Behavioral Insights para el gremio actuarial y bueno, ya ahorita les presento a la doctora Melissa Chávez, pero lo que estamos buscando es un poco con todas estas pláticas es obviamente donde también los actuarios podemos participar o ciertas herramientas que nos pueden ayudar para nuestro desarrollo o nuestro día a día, ¿no? Y entonces esta plática de Behavioral Insights para el gremio actuarial, pues tengo el gusto de contar o tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Melissa Chávez Guerrero, que es licenciada y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Su área de interés principal es investigación sobre los procesos de elección intertemporal. Ha publicado en el Judgment and Decision Making. Cuenta con 15 años de experiencia docente a niveles de licenciatura y posgrado y en los últimos años se ha desarrollado profesionalmente en dos ámbitos. Uno en las áreas de ciencias del comportamiento, que ha trabajado tanto en la divulgación de estos temas como en la aplicación de estos conocimientos en el sector privado para implementar soluciones basadas en evidencia que permitan abordar desafíos de la vida cotidiana relacionados con productos y servicios financieros. Y el segundo ámbito es el desarrollo de habilidades socioemocionales y ha colaborado en proyectos de escala nacional para fortalecer estas habilidades en jóvenes con agencias del sistema de Naciones Unidas, tanto para fortalecer su logro académico y bienestar integral como potenciar su empleabilidad. Actualmente trabaja como analista de datos y comportamientos en Neofilus, empresa mexicana de inteligencia artificial, y como profesora en el Diplomado de Economía del Comportamiento, Salud y Seguridad Social de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en su blog Ciencias del Comportamiento en la Vida Cotidiana, Melissa habla sobre el comportamiento, decisiones financieras y el papel de la evidencia científica para mejorar nuestro día a día. Entonces, para nosotros es un gusto y un honor tenerte con nosotros, Melissa. Muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante. Pues muchas gracias, Mauricio, y al Colegio Nacional de Actuarios por la invitación. Em, y bueno, un poco la idea del día de hoy, y bueno, gracias a todas las personas que están aquí madrugando, ¿no? con nosotros para esta charla. La idea es revisar algunos conceptos, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender. eh, por qué las personas tomamos las decisiones que tomamos respecto a estas cuestiones de ahorro y de previsión, ¿no? Porque son, digamos, aspectos que pueden estar en nuestros propósitos de año nuevo, ¿no? Como que cosas que sabemos que son importantes, pero que a veces el día a día, las preocupaciones cotidianas, nos van ocupando nuestra atención, ¿no? Nuestros recursos disponibles y son de repente cosas que decimos, bueno, luego tal vez, este, otro día me organizo mejor, ¿no? Al siguiente mes o sí ya merito. Pero bueno, digamos que desde la parte del estudio del comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y precisamente cómo podemos utilizar este conocimiento para plantear las cosas de manera que las personas llevemos a cabo estas conductas, ¿no? Que al final nos van a llevar a tener mayor estabilidad en nuestras finanzas, y a darnos, ¿no? La capacidad de, pues, poder recuperarnos de algún choque económico, de alguna emergencia, ¿no? De esas que, pues, esperamos que no sucedan, pero que sabemos que eventualmente ocurrirán y que pues más vale, ¿no? Que tengamos algún colchoncito, de donde apoyarnos. A ver, creo que ahí ya se ve. Entonces, pues bueno, ¿no? Muchas gracias. Y un poco esto es lo que yo traigo para el día de hoy, ¿no? La dividí en tres partes. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de algunas características
de estas decisiones y cómo participa el tiempo en ellas, ¿no? Que este es un factor súper relevante en general para la toma de decisiones. Después vamos a platicar de cuatro conceptos de ciencias del comportamiento que están relacionados con estas decisiones, que nos ayudan a entender como por qué decidimos lo que decidimos y también darnos como ciertas claves de, pues, qué podemos hacer para, no quisiera decir como hackear el sistema o hackearnos a nosotros mismos, pero sí para hacer que el contexto trabaje para mejorar nuestra propia vida, ¿no? Y bueno, ¿no? Cerrar con algunas recomendaciones y algunos ejemplos de investigaciones que plantean ciertas modificaciones al contexto y que han tenido buenos resultados para potenciar tanto el ahorro como la previsión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía del comportamiento o de ciencias del comportamiento, vale la pena un poco plantear el encuadre, ¿no? O dar un poco de contexto, ¿no? Que es como una palabra muy clave para, pues para el estudio, ¿no? Del comportamiento en general. Y entonces, si tuviera yo que resumir en una frase a qué nos referimos con esta disciplina, es básicamente la idea de que el contexto impacta la toma de decisiones. Y pues a lo largo de varias décadas, ¿no? Esta disciplina se ha abocado en estudiar los cómo, los porqués, ¿no? Rascarle ahí un poco para entender qué es lo que hay más en el fondo. Y eso tiene que ver con estudiar ciertos procesos psicológicos básicos, como son atención, percepción, ¿no? Toma de decisiones naturalmente. ¿Y cómo hacemos esto? A través de em, respondernos preguntas sobre estos procesos desde el método científico, desde hacer experimentos, desde analizar los datos, ¿no? Entonces, es la idea de entender el comportamiento para posteriormente tomar decisiones con base en evidencia. Y que, digamos, esto se empezó a digamos que en esta transición, ¿no? Del laboratorio de investigación, de la parte más teórica, metodológica, em, esto posteriormente se trasladó al ámbito aplicado en cuestiones de políticas públicas, ¿no? Acciones de gobiernos que fueron en su momento, como pueden ustedes ver ahí en las fotos, asesorados por estos equipos de expertos en comportamiento para mejorar la adopción de ciertos programas sociales para lograr que la gente se inscribiera, ¿no? Que tomara ventaja, ¿no? De distintas iniciativas en cuestiones de salud, de educación, para mejorar la recaudación fiscal, en fin, ¿no? Distintas aplicaciones que ha tenido esto en el ámbito público. Y digamos, más recientemente, todo esto se ha trasladado al ámbito privado, ¿no? Entonces, no voy a mencionar nombres porque a mí no me patrocina nadie, pero claramente ustedes saben, ¿no? Que pues muchas de las aplicaciones de los teléfonos celulares con las que interactuamos, ¿no? De instituciones financieras y de distintas publicidad, marketing y cosas por el estilo, pues tienen, ¿no? También estos conocimientos ya integrados, apps de citas y demás también. Y entonces, pues bueno, ¿no? Ya vemos aplicaciones en distintas industrias del sector privado de todo esto que conocemos acerca del comportamiento, ¿no? Entonces podemos pasar de objetivos que tienen que ver con bienestar, salud, etcétera, a objetivos más de tipo negocio. Pero bueno, digamos que lo que está debajo, el core del conocimiento acerca del comportamiento, son en esencia los mismos principios. Entonces, ya pasando un poquito a la materia del día de hoy, cuando hablamos de ahorro y de previsión, ¿no? Que son decisiones que tienen que ver con el factor tiempo, ¿no? Porque si yo
quiero ahorrar, ¿no? O si yo ahorro, implica que es un dinero que yo estoy dejando de utilizar para otros fines el día de hoy, ¿no? Y lo estoy destinando para que Melissa del futuro cumpla un objetivo, ¿no? Que podría ser un viaje, ¿no? Que podría ser tal vez si me interesa cambiar de teléfono y entonces voy apartando un poquito para lograr ese objetivo. Si voy metiendo un poco de dinero a mi cuenta Afore, ese también es un ahorro muy de largo plazo, pero bueno, ¿no? Implica como renunciar a algo hoy para disfrutarlo en el futuro. Em, digamos, la previsión va un poco en el mismo sentido de que es un juego en el tiempo, ¿no? Entre una decisión que yo tomo hoy, una renuncia, a algo hoy, porque pues tengo que pagar, ¿no? La cuota de mi seguro médico, de mi seguro de auto, de mi seguro de hogar, por ejemplo. Em, para algo que podría o no podría suceder en el futuro. Es una probabilidad, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces, un poco como qué es lo que implica esta decisión para las personas, es algo bastante complejo, ¿no? Ustedes como, ¿no? Como sector actuarial y que están muy inmersos, ¿no? En el campo de seguros, pues es su materia del día a día. eh, para ustedes es tal vez algo como muy sencillo, ¿no? Pero para el resto de los mortales, en donde yo me ubico, sí diríamos como, chin, pues cuál es la mejor opción entre qué y qué estoy decidiendo, ¿no? Que intuitivamente las personas pues vamos tomando decisiones en nuestra día a día, no necesariamente conscientes de, pues como todas las cálculos y engranajes que se están moviendo, ¿no? En nuestro interior para estas decisiones. Entonces, cuando hablamos de ahorro, algunas de las cosas que se me ocurrieron, ¿no? Aquí, poner que tienen que ver con distintos tipos de ahorro que yo puedo realizar, que implican distintas temporalidades para distintos objetivos. Algunos pueden ser más atractivos para mí que otros, ¿no? Pueden motivarme más, algunos pueden estar más acotados en el tiempo eh, y otros pueden ser como más difusos, ¿no? Como ahorro para el retiro. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo me imagino yo que sea esa etapa de mi vida, ¿no? Que pues aún está un poco lejos, pero bueno, definitivamente está mucho más cerca que pues hace, no sé, unos 20 años, ¿no? Que yo todavía estaba estudiando la licenciatura, pues se me hacía como muy lejísimos, ¿no? Ahora sí ya lo veo un poquito más cerca. Y hace poco, yo reflexionaba acerca de como ciertos momentos en la vida que pueden definir el ser adulto. Y que bueno, esto es como una cosa como muy personal, pero yo recuerdo hace pues casi 10 años, yo compré un plan personal de retiro, y que para mí fue como una decisión que, implicaba como, así creo que ya me siento un poquito más adulta, ¿no? De haber tomado esta decisión que implica un muy largo plazo, ¿no? Y que bueno, ¿no? A veces la parte de seguros puede sentirse como, como un poco así, algo que se percibe lejano, y no tan, sí, sencillo de visualizar, sobre todo ciertos seguros, ¿no? Hay algunos que pueden ser un poco más automáticos, como el seguro de automóvil o de motocicleta, ¿no? Si uno conduce un vehículo, pero habrá otros que si no, si estoy en un entorno en donde eso sea lo predeterminado, algo que sucede en automático, no son decisiones que son sencillas, ¿no? Para la mayoría de la población, ¿no?
pensar en estas pérdidas potenciales y en todo lo que está alrededor. eh, no necesariamente es algo que es sencillo, ¿no? Que hagamos las personas, porque implica ponderar muchos aspectos, ¿no? Como qué tan probable es el evento o no, cuánto podría perder si no tengo una protección, cuánto me va a costar esa protección, ¿no? Costo-beneficio, términos complejos a veces puede que ciertas personas eso nos cause como una sensación de mucha ansiedad, ¿no? Y nos bloqueemos ante esta decisión, ¿no? Que pueda ser muy abrumadora. Entonces, digamos que todo esto es un poco como para plantear, ¿no? Que el contexto puede ser difícil de navegar para muchas de estas personas y o bueno, para muchas de las personas, ¿no? Y que esto, pues, digamos que muy sencillamente nos puede llevar a tomar decisiones subóptimas, ¿no? Es decir, que no son las mejores. Em, y no es que yo, Melissa, me quiera poner a mí misma el pie, ¿no? O sea, a quien le interesa que a Melissa le vaya bien? Pues a mí misma, ¿no? Pero a veces el entorno no da una señal tan clara de qué es lo mejor, ¿no? A veces yo no lo veo, a veces hay muchas otras elementos o presiones en mi día a día que me llevan a no decidir lo que sería mejor para mí, ¿no? Entonces hay mucho como que podemos hacer pues desde el entorno, desde mejorar. em, los contextos de decisión para, para que tengamos mejores resultados, ¿no? Entonces, ya sea que hablemos de ahorro o de previsión, en ambos casos implica hacer un desembolso de algo, de un recurso que deja de estar disponible para ocuparlo para otros fines el día de hoy, ¿no? Entonces, implica priorizar el futuro. eh, y que cuando tenemos un entorno presente en donde hay responsabilidades, presiones, que si ya se hubió el jitomate, que si tal o cual, ¿no? El proyecto, la cartulina, ¿no? Ya se descompuso la bomba del agua, en fin, ¿no? O sea, un sinfín de cosas que ocurren en nuestro día a día que demandan nuestra atención. En un contexto así puede ser difícil priorizar el futuro, aunque teóricamente sepamos que pues es importante y que también va a llegar, ¿no? El futuro es incierto, entonces eso hace que sea un poco más difuso y que psicológicamente pues sea difícil de contabilizar y de darle un valor. Em, Otras de las cosas que son relevantes en esto es la parte social. Em, ¿Qué vemos en el entorno a nuestro alrededor? Lo que la gente gasta, ¿no? ¿A dónde va de vacaciones? ¿A qué restaurante fue? Que si fue al concierto de no sé quién, ¿no? Todas estas cuestiones implican gasto, ¿no? Pero nadie se pone a platicar en sus redes sociales acerca de cuánto ahorró, de la inversión que hizo, de que ya renovó el seguro de su casa, eso no salta a la vista. Y entonces, si yo pues veo, ¿no? Lo que está haciendo la gente a mi alrededor y eso pues me puede impulsar, ¿no? A gastar o hacer las mismas cosas y a dejar de priorizar otras cuando yo tengo un nivel de poder adquisitivo distinto, ¿no? Tal vez al de mis amistades o en mi propia familia, pues eso puede generar, ¿no? También cierto conflicto que me alejaría de una salud financiera, ¿no? O de una resiliencia financiera, que tendría que ver más con la capacidad, ¿no? De recuperarme ante una emergencia, ¿no? Si tengo un colchoncito,
pues es más factible que me recupere. Si de repente tengo una emergencia médica, que espero que no, pero bueno, sucede, y que tengo que hacer un desembolso, ¿no? Aquí esto de que si son comportamientos que requieren esfuerzo sostenido o no, lo puse en pregunta, no porque me haya equivocado, por hacer las diapositivas ayer en la noche, sino porque intuitivamente creemos que este tipo de comportamientos puede ser algo que implique esfuerzo, y sí, ¿no? Porque finalmente estoy quitándome de algo ahorita para destinarlo para un fin futuro, ¿no? Entonces, eso de por sí ya requiere un cierto esfuerzo, pero está en términos de pregunta porque también hay ejemplos bastante exitosos de iniciativas que nos pueden ayudar a hacer esto más fácil, ya sea programando aportaciones voluntarias a la Afore, por ejemplo, u otro tipo de arreglos, ¿no? Como de fondos de ahorro o de cosas que yo puedo programar desde, por ejemplo, la aplicación de mi banco. Y que no es algo que tengo que estar ejecutando cada cierto tiempo y que ya se me olvidó, y que bueno, ¿no? Y forman parte como de todas estas cosas que yo puedo hacer para que el contexto trabaje para mí. Em, y que, digamos, desde ciencias del comportamiento es algo que pues nos interesa mucho potenciar, ¿no? No dejarle tanto el peso a la persona de tú con tu fuerza de voluntad lo vas a lograr, que bueno, sí es importante la fuerza de voluntad, pero no confiar todo en eso, ¿no? Sino que el contexto nos ayude. Y bueno, ustedes ya saben estas cifras, solo me pareció pertinente recordar un poquito de, pues, qué es lo que nos dicen los datos, porque acuérdense que aquí tomamos decisiones con base en evidencia, qué es lo que nos dicen los datos acerca de ahorro y seguros en México. Pues bueno, sabemos que pues hay la brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres en uso, acceso y demás de diversos productos financieros. El ahorro no es la excepción, ¿no? Vemos que según las últimas dos ediciones de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la brecha, pues ha crecido un poco, ¿no? Pero también ha crecido el porcentaje de la población, ¿no? Que tiene algún tipo de cuenta de ahorro, lo cual no está mal, ¿no? Ha ido también disminuyendo el porcentaje de las personas que solo tiene ahorro informal, ¿no? Y ha aumentado el porcentaje que tiene tanto ahorro formal como informal. Entonces, hay buenas noticias, y también ha disminuido, ¿no? El porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de ahorro. Digo, sigue siendo una tercera parte de la población, entonces tampoco es como para hacer ninguna fiesta, pero pues vamos mejorando, ¿no? En algunas cosas. En la parte de seguros, pues como nos dicen acá estos datos, ¿no? Son productos que pues crecen un poquito, van bajando, pero que en términos generales no hay mucho movimiento, a diferencia de otros productos como las propias cuentas de ahorro, como tarjetas y demás. En seguros no hay grandes cambios. Digo, la brecha entre hombres y mujeres está ahí, muy, muy presente. Y pues bueno, ya estamos un poquito más cerca de el mundo, o sea, de las cifras, ¿no? Que había en el mundo prepandemia. Este, todavía no, pero bueno, ya un poco más cerca. Y sí ha cambiado, como vemos, ¿no? En la gráfica de abajo, un poco el tipo de seguros que la gente ha adquirido, en los últimos años, pero pues siguen siendo productos que no tienen mucha presencia, ¿no? En México. No hay una cultura del seguro, ¿no? Como ustedes saben, mejor que yo. Y desde luego, ¿no? Que hay diversos mitos asociados
a los seguros y pues como comentábamos, ¿no? También presiones que hay en el día a día de las personas que hacen difícil la adquisición de seguros, ¿no? Son como estas cosas que decimos, bueno, lo dejamos para después y a veces ese después nunca llega y eso pues nos deja, ¿no? Desprotegidos ante una situación, de alguna catástrofe, ¿no? Médica, de hogar y o relacionada con, ¿no? Algún clima extremo y demás. Entonces, bueno, algunos conceptos de ciencias del comportamiento que nos pueden ayudar a entender cómo tomamos decisiones acerca de estos futuros que son inciertos, ¿no? Y que esto es algo que los seres humanos hacemos muy bien, predecir qué es lo que va a pasar. En un video, ¿no? De divulgación que yo vi hace unos años, ¿no? Una persona daba un ejemplo como muy bueno, porque decía, ¿no? Pues cuando en un juego de béisbol a ti te lanzan una pelota, pues tú no tienes en ese momento, ¿no? Un pizarrón como para hacer los cálculos de distancia, velocidad y dónde va a caer, pero tú sabes, intuitivamente tú calculas en dónde va a caer esa pelota y pues estás ahí, ¿no? Para recibirla. Bueno, alguien que sí tiene como esas habilidades motrices. Yo no sería esa persona, pero bueno, probablemente sí podría, ¿no? Si yo voy cruzando la calle y veo, ¿no? Que viene un auto, y digo, si alcanzo a pasar o no alcanzo a pasar. Son cálculos que hacemos, ¿no? Tiene que ver con hacer predicciones acerca del futuro con base en información que tenemos disponible. Las personas somos muy buenas para eso. En situaciones de incertidumbre, a veces donde no tenemos toda la información disponible, también tenemos mecanismos y que tienen que ver pues con cómo ha evolucionado, ¿no? La especie, nuestro cerebro, nuestras funciones, ¿no? De ejecución, planeación y etcétera. Podemos hacerlo. ¿Qué tan perfecta o no es esa predicción? Bueno, pues esa ya, pues es otro aspecto que hay que evaluar, ¿no? No necesariamente lo hacemos de manera perfecta o en todos los contextos, pero pues bueno, ¿no? Podemos entender el cómo llegamos ahí y cómo ir mejorando, ¿no? Los contextos de toma de decisión. Un aspecto, o bueno, un concepto que es relevante para esto es cómo va cambiando el valor de las cosas en función del tiempo, ¿no? Todos hemos escuchado esta frase de que la vida es hoy, y eso implica que el presente tiene más valor que el futuro, aunque pues el futuro eventualmente va a ser el presente y va a suceder, ¿no? El ser mucho más sensibles a lo inmediato, a lo que está aquí, hace que pues perdamos de vista el horizonte más lejano, ¿no? Que dejemos de invertir tiempo y recursos en aquello que nos va a dar bienestar en el futuro. Entonces, si yo solo pienso en el hoy, pues voy a tomar una serie de decisiones que puede que, ¿no? Me den satisfacción hoy o al rato, pero mañana qué, pasado qué y la próxima semana y el mes que entra, pues yo no nada más tengo que pensar en ser feliz hoy, sino en idealmente poder extender ese bienestar a lo largo del tiempo. Entonces, las personas que valoran el presente y el futuro en una medida más equilibrada o de manera más equitativa, pues son las que sí disfrutan la vida hoy, pero también van al dentista a su limpieza cada 6 meses, ¿no? Para las mujeres, la mastografía, para los hombres, el antígeno prostático, ¿no? Que van a sus chequeos médicos, que se cuidan, ¿no? Que procuran no solamente estar bien hoy, sino
sino también mañana. Y si yo solo vivo bajo la idea de que la vida es hoy, más factiblemente, pues no me voy a cuidar mi salud, voy a tener más deudas en tarjeta de crédito y entonces, pues no, o sea, es menos probable que ahorre y que compre seguros, porque el futuro es algo tan lejano que no le estoy dando importancia, no tiene valor para mí, si me voy solo por lo inmediato. Ahora, otro concepto que tiene que ver con esto, ¿no? Y con esto que les decía hace un ratito de que en ambos casos, tanto para ahorro como para seguros, implica desprenderme de un recurso el día de hoy, ¿no? Entonces, las personas no nos gusta la sensación de pérdida. Entonces, es algo que pues buscamos evitar. Em, y que pues esto es algo que encontraron dos investigadores hace, hace varias décadas, ¿no? Y que implica que las personas tomamos decisiones con base en puntos de referencia, no necesariamente en cantidades absolutas, sino, bueno, esta alternativa que tengo frente a mí, ¿qué, cómo me coloca? Me implica que voy a ganar o perder algo con respecto de dónde estoy parado en este momento, y que esto es muy importante para decisiones sobre ahorro y previsión, ¿no? Lo percibo como que voy a ganar algo, lo percibo como que voy a estar perdiendo algo, y si no le veo tanto el objetivo, tanto el sentido, pues va a ser menos probable que yo diga, ah, sí, sí, es algo que me conviene comprar. ¿Cómo percibimos los riesgos? Em, Porque, bueno, teóricamente los riesgos están asociados a probabilidad de ocurrencia de eventos. A veces conocemos esas probabilidades, a veces no. Ustedes, ¿no? Desde el gremio actuarial, pues eso es a lo que, ¿no? En parte dedican su día a día, ¿no? A hacer estas estimaciones, a hacer estos cálculos. Yo recuerdo, ¿no? Cuando he comprado seguros, ¿no? Me han hecho una serie de preguntas acerca de mi estilo de vida, que si mi edad, que si, ¿no? Tengo enfermedades de tal o cual, no sé qué, para hacer una estimación y decirme, bueno, tu seguro con estas características que tú lo quieres, te costaría tanto dinero al año. A veces esa información está disponible, ¿no? La de los riesgos, pero no necesariamente. Y también en ocasiones, em, las personas nos vamos más por el riesgo que percibimos, que no necesariamente es igual a el riesgo real de los eventos, ¿no? Entonces, ese también es otro punto que juega, ¿no? En las decisiones, porque yo le puedo dar, ¿no? La información a la persona sobre las probabilidades y presentarle todos los números así como que en frío, pero si a la persona eso no le hace sentido, no le hace clic y no es información con la que se pueda vincular, ¿no? Si choca como con el marco mental que tiene, pues va a ser difícil que, este, sí, como que considere lo que yo le estoy diciendo. Em, y que, bueno, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante, hay diversas investigaciones, ¿no? Que hablan de que para tomar decisiones sobre seguros, principalmente, las personas utilizamos mecanismos heurísticos, ¿no? Que son atajos mentales que buscan tomar decisiones complejas a partir de reglas que son sencillas de seguir y que no implican computar pues un montón de información, ¿no? Sino que son pues mecanismos sencillos, ¿no? Que nos permiten ahorrar recursos. Y bueno, otra cosa que también está muy vinculada a esta idea
darle cierta importancia al futuro y no solamente vivir la vida el día de hoy, es esta cosa que se llama autocontrol, ¿no? Que tiene que ver con resistir las tentaciones del día a día para priorizar nuestro bienestar futuro, ¿no? Saber que si me espero, que si dejo, ¿no? Ese dinero ahí, que si compro ese seguro y demás, pues voy a estar mejor, aunque eso implica que me tenga que privar tal vez de algo el día de hoy o hacer ciertos ajustes en mi vida hoy, me conviene, ¿no? Pero finalmente ese pasarlo al futuro en lugar de al presente implica cierto esfuerzo, ¿no? Porque el impulso, eh, primero, el primer impulso sería, pues yo vivo hoy porque, pues mañana quién sabe, ¿no? Entonces, digo, aquí ya no les quise poner como tantas referencias, de los artículos de donde saqué esto, para no saturar la presentación, pero les prometo que existen, no son cosas que yo me estoy inventando. Em, y que tienen que ver un poco con esto que hacemos las personas de manera natural, ¿no? Situaciones que son complejas de procesar nuestro cerebro por cómo ha evolucionado, por cómo está diseñado, buscamos simplificar, buscamos optimizar recursos disponibles, ¿no? Entonces, cómo se nos comunica la información va a ser crucial para cómo la vamos a percibir y cómo la vamos a integrar. Em, en términos generales, si algo nos preocupa, ya sea porque hay una emoción asociada a perder mi casa o a la posibilidad de perder mi casa en algún, ¿no? Situación de desastre. Por ejemplo, si ya me sucedió, ¿no? Cierto evento como un accidente automovilístico o una emergencia médica o algún otro tipo de evento negativo, es mucho más factible que yo diga, ah, no, pues es que sí vale la pena, ¿no? Contar con un producto de este tipo. Y que tiene que ver con, pues, estos otros elementos que están ahí presentes en la decisión, y que van más allá de los números en frío. Em, por eso, cuando a veces presentamos información de este tipo, ¿no? Que es compleja y que tiene que ver con distintos escenarios posibles y distintas probabilidades y montos, ¿no? De potenciales pérdidas, tiene mucho más sentido presentarla en términos como de historias o de eventos, ¿no? Situaciones con las que nos podamos vincular. Em, y que, y que también, ¿no? En esta idea del encuadre o de el cómo estamos conceptualizando las cosas, va a tener un efecto, ¿no? Importante en cómo nos vamos a aproximar y a comportar al respecto. Es muy diferente decir que el ahorro es un rubro más de mi presupuesto mensual y ya tengo fijo de que 10, 15%, ¿no? Lo que pueda. Si son 50 pesos al final de la semana, em, etcétera, pues es parte de mi presupuesto, ¿no? No es como a ver si me sobra algo, pues ya eso lo ahorro. Va a ser un enfoque muy diferente, ¿no? Ya comentamos esta idea de la comparación social y de lo que está disponible o no. Algo que funciona muy bien para metas, digamos en general, pero bueno, aquí estamos hablando sobre ahorro, es tener específicos que tengan estas características, ¿no? Algo que sea específico, que sea medible, que sea lograble, que sea relevante para mí, porque si no, pues, ¿para qué lo estoy haciendo? Y que tenga una temporalidad, ¿no? Así yo sé que si voy juntando, ¿no? Mis 50 pesos a la semana a lo largo de
X cantidad de meses, pues ya voy a tener suficiente dinero para comprarme el teléfono que me quiero comprar y que 50 pesos a la semana para mí es algo que yo puedo hacer, ¿no? Que no me duele y no siento que estoy dejando de disfrutar de la vida y es algo súper pesado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el contexto me ayude a lograr mis objetivos y que no dependa de la fuerza de voluntad? ¿No? Porque puede ser que hoy es martes, ¿no? Sí, un martes cualquiera yo diga, sí, me levanto con toda la actitud y voy a hacer ejercicio y me tomé mi juguito verde y todo súper bien, pero que para el jueves en la tarde, pues ya estoy cansada, ¿no? Tuve una junta difícil con mi jefe, este, ¿no? Se descompuso no sé qué cosa de la casa y bla, 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 y entonces mi fuerza de voluntad pues va mermando, ¿no? Ahí sí es mucho más factible que yo como que diga, bueno, pues ya me voy a comprar, ¿no? La hamburguesa con las papas y una malteada, para, ¿no? Tener un poco de satisfacción en medio de un contexto difícil. Y que bueno, ¿no? Ahí mi fuerza de voluntad para tener una alimentación más sana, pues ya como que ya no sucedió, ¿no? Entonces la fuerza de la voluntad, pues puede ir flaqueando. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro contexto trabaje para nosotros? Pues es algo que también vale la pena, ¿no? Reflexionar y considerar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que bueno, ¿no? O sea, porque yo soy una firme creyente de que el conocimiento científico tiene mucho que hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? No es algo que se queda en los laboratorios y que se presume en congresos y se publica en revistas especializadas que leen las mismas cuatro personas, ¿no? De siempre, ¿no? Sino que pues puede servir para nuestra vida cotidiana. ¿No? Así como pues hay muchas aplicaciones de otras disciplinas que están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tal vez esta parte como de comportamiento no la vemos tan ahí, pero pues está ahí. Entonces, ¿qué nos dicen las personas que saben al respecto de esto, de qué es lo que funciona? Bueno, como nos dice el señor que está aquí en la foto, que es Richard Thaler, Premio Nobel en Economía 2017, si no mal recuerdo, si no me fallan las fechas. Esto que pues suena un poco a obviedad, pero que a veces no nos percatamos de cómo diseñamos contextos que a veces facilitan, pero a veces también bloquean, ¿no? El logro de aquello que nos interesa conseguir. Entonces, ¿cómo podemos facilitar el comportamiento? Algo que ha funcionado mucho para ahorro, para un montón de cosas, es la inscripción por defecto, ¿no? Es decir, que yo no tengo que hacer nada simplemente por tener un empleo formal. Ya fui inscrita en una Afore, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso de inscripción por defecto, ¿no? Em, y que bueno, no es el caso de México, pero hay países en donde todas las personas automáticamente son donadoras de órganos, a menos que digan yo no quiero, ¿no? Y hacer ese trámite de decir yo no quiero, eh, pues implica como un paso adicional que mucha gente no lleva a cabo y entonces en esos países la mayoría de las personas son donadoras de órganos, ¿no? El escoger la opción predeterminada, la mayoría de las personas nos vamos con la opción predeterminada. Em, y entonces, si eso está, digamos, previamente escogido, para, no sé, que yo ahorre el 10% o que por contratar cierto tipo de cuenta, esto venga vinculado a un seguro, pues esto puede potenciar, ¿no? La adquisición de este tipo de productos.
Otras cosas que facilitan el logro del comportamiento deseado son, por ejemplo, los recordatorios, ¿no? Cuando alguien ya está convencido de que quiere llevar a cabo cierto comportamiento, pero se le olvida en el momento pertinente, pues un recordatorio puede funcionar, ¿no? Es como cuando yo me pongo recordatorios a mí misma porque me tengo que tomar cierta medicina o algo así, y que si no pongo ese recordatorio, yo sé que se me va a olvidar. Me importa, pero pues estoy en otras cosas, ¿no? Y a veces se me olvida, ¿no? Ya platicamos acerca de estos objetivos específicos, medibles y ¿no? Esos son unas siglas que, pues en inglés, hacen este acrónimo SMART, ¿no? Que sería como inteligente, pero bueno, se refiere a estas siglas, ¿no? De específico, medible, alcanzable, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas pueden ayudarnos, ¿no? A facilitar estos comportamientos que nos interesa lograr. Como comentamos, tanto el ahorro con la previsión tienen que ver con digamos que en principio tienen que ver con un beneficio que va a ocurrir en el futuro, pero yo tengo que llevar a cabo algo en el presente. Em, entonces, una manera de que ese futuro tenga más peso, que tenga más valor, es hacerlo más tangible en el presente. Y entonces esta intervención, ¿no? Que hizo Ideas 42 junto con la CONSAR hace algunos años acá en México, tenía que ver con un filtro de envejecimiento para que las personas pues tomaran conciencia, ¿no? De cómo se vería su yo futuro, y pues tomaran ciertas decisiones hoy, ¿no? O adquirieran ciertos compromisos hoy para que su yo futuro estuviera en una mejor situación. Este es, digamos que la referencia es de una investigación que se hizo, ¿no? Hace varios años, y que pues fue retomada acá en México, y que también en la sala Tuyo del Futuro del Museo Interactivo de Economía, que está en el centro de Ciudad de México, también hay un interactivo que pues va un poco como en este mismo sentido, ¿no? Aquí yo la vez que fui, le tomé foto a la pantalla, ¿no? Y que tiene que ver como con esta cosa de visualizar cómo me sentiría yo en el futuro. em, Qué metas me gustaría lograr. Y simplemente como esta visualización, ¿no? De cómo te sentirías después de haber cumplido tu objetivo de ahorro, ¿no? Cómo te sentirías de tener esta protección, de proteger a tu familia ante una eventualidad, ¿no? De dejarles algo para cuando tú ya no estés. Todas estas cosas que implican un resultado positivo en el futuro, ¿no? Si yo como que me lo empiezo a saborear desde el presente, hace mucho más probable que yo diga, no, pues sí, creo que sí es algo que vale la pena, ¿no? Dejar a mi familia protegida, etcétera. En la investigación también prueba, ¿no? Que eso puede funcionar para potenciar estos comportamientos. Otra cosa que también tiene que ver con este juego de valor, ¿no? Entre el ahora y el después es, bueno, si estos comportamientos son, digamos que algo difícil de esto es que el beneficio está en el futuro, pues entonces trae el beneficio al presente, da algo en el presente por llevar a cabo estos comportamientos, ¿no? Y que un muy buen ejemplo de esto es en la aplicación de Afore Móvil, que es de la CONSAR, y que, bueno, ahí están disponibles, ¿no? Varias de las Afores, y que implica, por ejemplo, comprar unos boletos del cine y que parte de ese costo del boleto se vaya a mi cuenta Afore. El boleto no me cuesta más, ¿no? Pero bueno, es un acuerdo entre las empresas para que parte de ese boleto que yo pagué se vaya a mi cuenta Afore, ¿no? Que tal vez no es muchísimo dinero, pero algo es mejor que nada.
y que pues ahí ya estoy teniendo ambos beneficios, ¿no? El disfrutar el presente al ir al cine y el al mismo tiempo guardar dinero en mi Afore, ¿no? Que puede ser una manera de pues ir rompiendo como esta idea de lo dejo para después, y disminuir la sensación de pérdida, ¿no? Que comentamos que es algo relevante, ¿no? Y que en vez de hablar de esta idea del sesgo hacia el presente, ¿no? Que decíamos que tiene que ver con la sensibilidad a la inmediatez, en vez de decir como es algo que pues tengo que corregir, que evitar, que cambiar, porque además pues eso yo no creo que se pueda, ¿no? Porque es algo de cómo está ya diseñado nuestro sistema nervioso para priorizar el presente. Em, digamos, sí, es un poco como esta frase de no pelees con el enemigo, únetele. Digo, creo que la estoy diciendo mal, pero bueno, seguro ustedes recuerdan mejor la idea, ¿no? De, "Ay, si no puedes con el enemigo, únetele", algo así, ¿no? Em, entonces, bueno, como que usar ese conocimiento acerca de cómo tomamos decisiones como parte del diseño de estos programas. Es algo que ha sido muy, muy exitoso y que pues es un poco la idea, ¿no? De esta infografía que tiene que ver con un programa específico de ahorro para el retiro que se implementó en Estados Unidos, y que, bueno, el nombre en inglés es Save More Tomorrow, que sería como ahorra más mañana, ¿no? Y que implica diversas cosas que pues no me voy a poner a explicar con detalle ahora, pero bueno, si les interesa, igual después les puedo pasar como un poco más de referencias al respecto. Pero la idea central de este programa es que precisamente, ¿no? Está diseñado desde las lentes del comportamiento, de cómo las personas tomamos decisiones este, para perdón, está diseñado desde cómo las personas tomamos decisiones, em, en lugar de pelearse con ello, ¿no? O en lugar de intentar cambiar el cómo tomamos decisiones, más bien es como apalancarse de eso para diseñar un programa que tenga mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, basándonos en la idea de que es algo que posponemos, de que queremos evitar las pérdidas y de que, pues, es mucho más probable, ¿no? Que nos sigamos con la inercia de aquello que ya venimos realizando. Este programa implica inscripción automática, ¿no? Que es los defaults que comentábamos hace ratito. Una persona cuando empieza a trabajar queda inscrita automáticamente en el programa, decide de manera anticipada cuánto va a aumentar de su ahorro para el retiro cuando tenga un aumento de sueldo. Es decir, antes de tener el dinero digamos, disponible quemándole en el bolsillo, toma una decisión en frío, em, y eso es algo que se va ejecutando a lo largo del tiempo. Ya la persona no tiene que hacer nada y al final de su vida laboral, pues ya recibe, ¿no? El dinero de su pensión, ¿no? Y entonces, pues esto ha incrementado, ¿no? Bastante el dinero que las personas ahorran. em, y que bueno, ¿no? Últimamente se habla de que este tipo de esquemas ya no aplican en el mundo de hoy, en donde hay muchas más transiciones laborales en lugar de personas que están 20 o 30 años en la misma compañía y van escalando y por ende pueden ir escalando su ahorro. Pero bueno, pues ese es como tema de otra plática, pero bueno, ¿no? Son esquemas que han sido bastante, bastante exitosos. Otra de las cosas, ya como para ir cerrando, em, que es muy importante enfatizar.
¿no? La parte de la comunicación y la parte de la confianza, ¿no? Algunos mitos vinculados a la no compra de seguros, pues tienen que ver con estos aspectos, ¿no? De, pues o sea, como que no sé si me hace sentido esto o no, no sé si lo entiendo. eh, no sé si lo necesito o no, es confuso, no me queda claro, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que complejizan, no quisiera decir innecesariamente, pero em, que hacen que las personas de carne y hueso, simples mortales que no somos expertas en esto, nos perdamos a veces en detalles que no son necesarios, ¿no? Entonces, digamos que mi enfoque, ¿no? Cuando he tenido que tomar decisiones de este tipo es, pues, hablarle a alguien que sepa, ¿no? Que me resuelva todas mis preguntas, que yo soy muy preguntona, y que yo tener como claro, a ver, qué sí necesito entender a detalle y qué no para no atiborrarme, ¿no? De información. Y que esta parte, ¿no? De la comunicación efectiva a través de historias, ¿no? Con las que yo me pueda vincular, que me hagan sentido. em, es algo que la investigación ha mostrado que funciona, ¿no? Sobre todo en todos estos temas que tienen que ver con probabilidades y distintos mundos posibles, que complejizan, ¿no? Y que generan fricción que a veces podríamos evitar, ¿no? También hay otras investigaciones, ¿no? Que hablan acerca de que simplificar la información, en general los productos, la experiencia, y que la posibilidad, ¿no? De tener esquemas flexibles de pago, de aproximarse a las personas cuando tienen mayor, pues mayores recursos disponibles, ¿no? Sobre todo en estos empleos agrícolas y demás, ¿no? En donde pues sí hay una temporalidad en, ¿no? Cuando está la cosecha y cuando se hacen las ventas y esto, pues puede potenciar, ¿no? La compra de seguros y que pues esto de la comunicación efectiva, ¿no? Es algo que hace muy bien el Museo de la Cultura del Seguro, y que nos recuerda, ¿no? Un poco esta idea de, pues que todas estas aspectos, ¿no? De ahorro, de seguros, tienen que ver con proteger aquello que nos importa, ¿no? Tener un colchoncito para épocas de vacas flacas y demás, ¿no? Y que pues son cosas que nos importan a la mayoría de las personas, pero que a veces, ¿no? En nuestro día a día, por diversas presiones, no contamos con recursos, no solamente como monetarios, sino lo que desde la psicología llamamos ancho de banda mental, ¿no? Como capacidad de procesamiento y atención y memoria y demás, ¿no? Para, pues, pensar y tomar decisiones em, adecuadas. Em, entonces, bueno, ya como para cerrar, ¿no? Esta frase de Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Premio Nobel en Economía, ¿no? Que está en este libro, que en español se llama Pensar rápido o pensar despacio, y que nos dice, ¿no? Que no evaluamos las probabilidades de manera objetiva. Entonces, creo que esto es algo que, pues, vale la pena, ¿no? Que recordemos en nuestro día a día, ¿no? Que, bueno, ustedes son, pues, personas expertas en todos estos temas, que hacen números y demás, ¿no? Pero que las personas podemos sobreestimar o subestimar. eh, la probabilidad de ocurrencia de los eventos, este, y que bueno, ¿no? Eso nos puede llevar a ciertas decisiones.
que no necesariamente son las más óptimas, entonces ahí es donde ustedes pueden entrar, ¿no? Y pues ayudarnos, ¿no? A tomar mejores decisiones. Em, y bueno, algunas recomendaciones que nadie pidió, pero yo igual se las doy antes de irme. Em, Digo, ya mencionamos un poquito a Richard Thaler, a Daniel Kahneman, ¿no? Algunos otros autores, como para saber un poco más de estos temas. La parte del lado izquierdo son libros estilo divulgación, ¿no? Que están contados así precisamente como historias eh, de estudios académicos, de investigaciones aplicadas con empresas y demás, ¿no? De cosas que se ha visto que funcionan para el logro de metas, para resolver, ¿no? Situaciones del día a día. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Y pues también, ¿no? El diplomado que comentaron, ¿no? Al inicio en el cual yo participo junto con mis colegas y que pues ahondamos mucho más en estos temas. Generalmente iniciamos en agosto, es anual. Y pues bueno, ¿no? Es avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, aquí está mi correo, el QR para mi perfil de LinkedIn y abajo está el del blog que comentó Mauricio al inicio, en donde pues yo busco, ¿no? Como acercar este conocimiento para analizar algo que yo esté observando en el mundo que me parezca relevante eh, y que bueno, ¿no? Como les comentaba, creo que pues todo este conocimiento tiene mucho que hacer en nuestra vida cotidiana y que pues vale la pena, ¿no? Como seguir en esta lógica de que salga de las aulas, del laboratorio de investigación y nos ayude a tomar mejores decisiones. Y listo, gracias. No, muchas gracias, Melissa. Digo, si nos permites, digo, tenemos unas preguntas que nos hacen y una pregunta es, si los seres humanos somos predeciblemente irracionales, eh, el verdadero riesgo en seguros y pensiones es la incertidumbre del futuro o la forma en que reaccionamos ante ella. Bueno, eso de predeciblemente irracionales, se parece mucho al título de un libro, ¿no? Eh, Y que, este, pues creo que, pues no sé, o sea, creo que tal vez un poco de ambas, ¿no? Porque el futuro, pues el futuro siempre es incierto, ¿no? Y que lo que es predecible es sí, hasta cierto punto cómo reaccionamos o cuáles son los mecanismos o principios, ¿no? Que ocurren, pero finalmente el contexto va cambiando. Entonces, eso, mm, pues sí, eso hace que no, o sea, que no necesariamente eso sea del todo predecible. Pero bueno, creo que ya me estoy desviando. ¿Me puedes repetir la pregunta? no te preocupes, dice que si el verdadero riesgo en seguros y pensiones es la incertidumbre del futuro o la forma en que reaccionamos ante ella. Mm. Pues yo creo que sería un poco más tal vez lo segundo, ¿no? Cómo reaccionamos. Porque ante una misma comunicación, por la propia experiencia los propios valores de la persona o la emocionalidad, ¿no? Asociada a un evento, puede que alguien reaccione diciendo como, no, sí, esto es muy importante, y voy a hacer el esfuerzo de y otra persona diga, no, eso a mí no me va a pasar, entonces no es necesario, ¿no? Que yo adquiera eso o me la juego, ¿no? Y que eso es algo que sí ya no mencioné, pero que cuando hacemos esta ponderación de riesgos,
sí hay una diferencia en cómo las personas evaluamos los riesgos cuando nosotros mismos somos el punto de referencia versus cuando el punto de referencia es otra persona, ¿no? Ya, Como que creemos que nosotros controlamos y a nosotros no nos va a pasar y todo va a estar bien, ¿no? Pero si me hacen la misma pregunta respecto a alguien de una edad similar a mí, de características similares, yo creo que le va a ir un poquito peor a esa otra persona que a mí. ok, ¿No? Como que hay un poco, sí, es esto que se le llama, ¿no? El sesgo de optimismo. Entonces, creo que sí, ese sería tal vez un riesgo, ¿no? ok, Mayor. Y que creo que eso es algo que incluso Daniel Kahneman dijo alguna vez en alguna entrevista, ¿no? Que sí porque bueno, ¿no? De repente se habla mucho de heurísticos y sesgos. Él decía que sí, si hubiera uno que pudiera él como eliminar, ¿no? De nuestra, digamos, programación, de nuestro sistema operativo, sería ese, ¿no? Porque nos hace ver las cosas en una luz mucho más positiva de lo que en realidad son. ok. Y tenemos igual una pregunta de Nadia Martínez que nos dice, ¿qué representa un mayor desafío para la profesión actuarial? ¿La incertidumbre del entorno, que es un poco ligada a lo anterior, o la imprevisibilidad de las decisiones humanas? Ujú. Híjole, pues creo que en este momento me inclino a decir que lo primero, ¿no? Porque bueno, ya platicamos un poco de que hay ciertos principios de comportamiento que nos pueden ayudar a entender los porqués y los cómo, pero bueno, no sé si a ustedes les dé esa sensación, pero a mí en los últimos tiempos me da la sensación de que el mundo está cambiando muy rápidamente. ¿No? Que si la tecnología, que si la crisis Mm, climática, que si, ¿no? Ahora este país invade a este país y que declaro la guerra y que, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si el petróleo y que si no sé qué. Em, a mí últimamente me da un poco esa impresión. Pero bueno, ojo, aclaro, esto es como una impresión que yo tengo desde mi percepción. No sé si tengo como la respuesta, pero bueno, ¿no? Pensando en esta idea, ¿no? De que el comportamiento es hasta cierto punto predecible con base en estos principios y que estamos observando, ¿no? Como cambios muy, muy rápidos en el mundo, pues creo que ahí también hay un gran reto, ¿no? De cómo adaptar la comunicación, cómo mejorar los productos, los servicios ante, pues, estos escenarios, ¿no? Que estamos viendo que van cambiando. perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario. Si no, si no hay más preguntas, pues bueno, le queremos agradecer a Melissa la charla de la mañana de hoy y un poco pues para conocer este tema que está tomando cada vez más relevancia de entender cómo tomamos decisiones los seres humanos y también agradecerles a todos los que están aquí conectados y pues bueno, ya esperen, tendremos más pláticas, ya les estaremos informando y nuevamente, pues muchas gracias, Melissa, y muchas gracias a todos, a todas, y que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.